El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Humo y Espejos. Y arrancamos con un plato fuerte porque con Marcelo Ramírez y Damián Jakubowicz nos acercamos al Ministerio de Defensa para entrevistar al ministro Agustín Rossi. Ministro, un placer tenerlo nuevamente acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a arrancar con algo sencillo, ¿no? Saber cómo quedaron las Fuerzas Armadas, cómo lo recibió. Yo creo que lo que imperó en los 4 años de gestión del macrismo como política de defensa fue el ajuste fiscal. Y eso se notó absolutamente en todas las áreas. Me parece que se tomaron una cantidad de decisiones que tenían que ver más con la política de ajuste que les exigía el Ministerio de Economía que con definir una política de defensa, ¿no? Otro rasgo característico es que se privilegió las pocas compras que se hicieron, se privilegió comprar llave en mano y no impulsar el desarrollo de la industria para la defensa argentina. Y eso también es una característica que se ha visto o que he podido ver en estos 4 años. Y obviamente que es una gestión marcada por la tragedia que significó el Ara San Juan, que es muy difícil tratar de sobreponerse a esa tragedia para tener una mirada profunda sobre lo que fue la política de defensa. Pero diría que fundamentalmente lo que sucedió fue eso, ¿no? Cuando usted se encuentra con que le informan que en el último trimestre del año 2018 y los 2 primeros trimestres del año 2019, el ejército, que es la fuerza más importante que nosotros tenemos en Argentina, tuvo problemas de racionamiento, que significaba que el personal iba a los cuarteles y se retiraba antes del mediodía para comer en su casa, y el que ingresaba a la tarde venía después del mediodía para venir comido, y que solamente se le daba comida al personal de guardia. Bueno, es una demostración de lo que ha sido la política de defensa. Hoy leía una nota de hace 3 o 4 días del National Interest, el medio norteamericano, que hablaba del estado de las Fuerzas Armadas Argentinas, y bueno, lo que brindaba era más o menos lo que está escribiendo, ¿no? Pero mostraba que, por ejemplo, hay la Marina de Aguas Azules prácticamente ha desaparecido, no está en condiciones de funcionar, hay embargos británicos que impiden también, aparte, poder reequipar los equipos que no están funcionando, y uno se imagina que después de todo un proceso que ya viene largo y que se termina de precipitar con el macrismo en el poder, los fondos que son necesarios para poder el funcionamiento de esto están fuera de los alcances de un país en la situación en que está la Argentina, con su economía también golpeada. Usted hablaba de hacer un fondo para la defensa, para ir reequipando las Fuerzas Armadas. ¿En qué consiste y cuáles serían las prioridades? Bueno, lo primero que hay que decir, que esto independientemente de mirar hacia atrás y de quién ha sido el responsable o no, lo cierto es que las Fuerzas Armadas Argentinas necesitan reequiparse. Y este es un debate, es una verdad tan elocuente que no exige debate. Digo, si usted tiene una fuerza aérea, los pilotos, un chico de 18 años que ingresa a la escuela de la Fuerza Aérea, la Escuela Aeronáutica en Córdoba, lo que quiere en algún momento es poder volar, y para volar necesita aviones. Si no tiene aviones, no vuela. Un marino que ingresa a la escuela naval pretende que en algún momento tener la posibilidad de ser parte de la conducción de un buque. Ahora sí,
un buque de los que tiene la Armada Argentina se opera con 15 hombres y usted le pone 60 hombres y hacen entre 60 los que tendría que hacer en 15, bueno, nunca terminas generando un nivel de desarrollo en ese sentido. Entonces, para mí eso es una verdad incuestionable. Se necesitan recursos para reequipar a las fuerzas, reequipar a las Fuerzas Armadas Argentinas y me parece que eso es independientemente del momento económico que viva el país. Digo, si hay achique que sea para todos, si hay expansión que también sea, o que los achiques sean equilibrados, porque si no es muy difícil tener una política de defensa. Y yo creo que la Argentina tiene que tener una política de defensa. Tiene que tener una política de defensa porque un país que no tiene política de defensa es como que no se quiere a sí mismo. Necesitas defender, para defender tu país en términos generales, en términos de concepto amplio de la defensa, los países que defienden a su propio país, bueno, tienen autoestima, se consideran parte, o se quieren a sí mismos. Bueno, me parece que hay que tener una política de defensa. En ese marco, antes de mi designación, en las conversaciones que tenía con el candidato a presidente, después presidente electo, charlamos esto y de ahí salió la idea del FONDEF. ¿Por qué un fondo? Porque en realidad lo que hay que entender es que las Fuerzas Armadas, lo que pesa en las Fuerzas Armadas es la planificación, no es la coyuntura, no es una fuerza de coyuntura. Las Fuerzas de Seguridad sí son una fuerza de coyuntura, las Fuerzas Armadas son una fuerza de planificación. Entonces, cuando usted crea un fondo de equipamiento, por más que sean, puede parecer, creo que lo que estaba destinado para el año que viene eran 15.000, 18.000 millones de pesos, uno no está pensando en quién es general hoy, estoy pensando en el subteniente, que dice, bueno, si esto se mantiene en el tiempo y por eso se crea un fondo específico, bueno, vamos a llegar en un momento, dentro de 10, 15, 20 años, a tener Fuerzas Armadas lo suficientemente equipadas para cumplir con las funciones específicas que le da la Constitución Nacional a las Fuerzas Armadas. Entonces, de esto se trata el fondo de defensa. Y el tercer elemento, que nosotros lo pusimos en la ley del fondo, lo que pusimos es el desarrollo de la industria para la defensa, que a mi criterio es una industria que en cualquier país industrial es estratégica. ¿Por qué? Porque te permite un acceso a desarrollos tecnológicos que otras industrias no te la permiten. Por eso, ese celular, la primera computadora, el primer celular, las primeras internet aparecieron primero en las Fuerzas Armadas, después se convirtieron de uso dual, de uso civil. Entonces, a mí me parece que la Argentina no tiene que quedar afuera de eso. Es fuertemente impulsora de generación de cadena de proveedores y de generación de mano de obra. Bueno, entonces ahí está el desafío. Si uno tuviese presupuesto, podría decir que para completar la dotación de embarcaciones que tenemos o de buques que tenemos para hacer la campaña antártica, nos faltaría un buque polar. Bueno, la verdad que me pondría a hacer un buque polar en los astilleros argentinos, sale $200 millones. Y eso me generaría sustitución de importaciones, desarrollo local, generación de puestos de trabajo locales y demás. Y lo mismo diría, bueno, me olvido de que si tengo un desarrollo así, me olvido de comprar aviones en el exterior y potencio el Pampa. Además de ser un avión de entrenamiento avanzado, genero algún tipo de artillería para colocarle y también es un avión que puede cumplir otras funciones operativas. De esto se trata. En síntesis, entiendo la situación del país, entiendo que es una situación que, como dice el presidente, todos tenemos que hacer el esfuerzo. Digo, y lo quiero decir con muchísima fortaleza, que se necesitan reequipar a las Fuerzas Armadas Argentinas, que no es un problema de tener un buque más o un buque menos, o un avión más o un avión menos, sino que es un problema de cumplir con lo que tenemos. Nosotros tenemos definida una política de defensa. La política de defensa argentina es reactiva, reaccionamos ante una agresión externa. Segundo punto, es cooperativa, cooperamos con todos los países del mundo que tengan un criterio de paz. Tercer elemento,
es sin hipótesis de conflicto con desarrollo de capacidades. ¿Qué significa desarrollo de capacidades? Significa poder tener capacidades que nos permitan manejar la mayor cantidad de circunstancias que puede manejar una fuerza, un instrumento militar, entre ellos manejar la mayor cantidad de sistemas de armas posible. Usted analiza, por ejemplo, las armadas argentinas, acá estamos en el Salón Almirante Brown, analiza las armadas argentinas y usted agarra y dice, embajada armada británica, tiene tantos portaaviones, tiene tantos submarinos, tiene tantos rompehielos y demás. Y usted analiza la Armada Argentina, dice, la Armada Argentina, ¿tiene portaaviones? No. ¿Tiene rompehielos? Sí. ¿Tiene submarinos? No. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted tiene una fuerza cuyos marinos no saben manejar portaaviones. ¿Por qué? Porque no tienen portaaviones para manejar. Nosotros ahora, después de la tragedia del Ara San Juan, ¿qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que tenemos un solo submarino medianamente operativo, porque en realidad es un submarino chiquito, el Salta, que es un submarino que no hace inmersión, sino que navega sobre superficie. Entonces, una parte de la instrucción de los submarinistas se hace allí. Y la otra parte son con becas o con tratados o acuerdos que tenemos con otras armadas de América Latina, con la peruana, con la brasilera, para que vayan a hacer inmersión allí. Entonces, esto es así. Una flota de 12 aviones supersónicos no le significa nada desde el punto de vista de una escuadrilla de 12 aviones, de su potencialidad bélica. Ahora, lo que sí le va a permitir a usted es saber que tiene pilotos que puedan desarrollar esa capacidad, que es manejar o pilotear aviones supersónicos. Bueno, entonces de esto se trata. Bien, lo queríamos llevar un poquito a la geopolítica militar de la región, ¿sí? Y el panorama es más o menos el siguiente. Se sabe que si se suman todos los presupuestos militares de América Latina, no se llega más o menos al 5% del presupuesto mundial, con Estados Unidos más o menos con un 40%. Pero la pregunta como que se genera un debate de decir, ante una posibilidad, ¿no? Sabiendo todos los recursos que tiene América Latina, agua, litio, petróleo, etcétera, la selva amazónica, todo eso. Entonces surgen como varias voces que dicen, bueno, por ahí no tiene mucho sentido armarse individualmente, ¿sí? con ese panorama. Otros dicen, hay que armarse regionalmente. Y otras personas dicen, pero ahora que no está la UNASUR, ¿cuál es su visión respecto al tema de los recursos, América Latina, geopolítica militar, la defensa? En el año 2014 o 2015, con el ya fallecido, 2014, Ali Rodríguez Araque, que fue canciller de Chávez y fue embajador de Venezuela en Cuba, él en ese momento era secretario general de la UNASUR. La realidad es que él le dio un fuerte impulso a todo lo que significa el cuidado de los recursos naturales y introdujo la política de defensa en el marco de los recursos naturales. La idea de los recursos naturales de América del Sur como un continente que tiene riqueza en recursos naturales, uno la puede encontrar en distintos, desde antaño, digamos, ¿no? Yo destaco siempre el discurso de Perón del año 1954, cuando Perón era presidente de la Argentina, dicho en lo que hoy es la Universidad de la Defensa o Escuela de la Defensa, en esa sede que era la Escuela de Guerra. Todo el mundo recuerda, la historia recuerda muy rápidamente ese discurso, que dicen que es en realidad parte de lo que significaba el ABC, el acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, pero en realidad es una crítica de Perón a Getúlio Vargas, diciéndole: estoy cansado, ya lo esperé demasiado para que ir juntos a Chile a ver al general Ibáñez, y finalmente le anuncia que se va a ir solo, cosa que finalmente hace. Digamos, ¿no? Getúlio Vargas tenía toda la voluntad de construir ese acuerdo del ABC entre Argentina, Brasil y Chile, pero bueno, Itamaraty en ese momento no estaba muy predispuesta a avanzar en ese sentido. Allí Perón por primera vez
habla con mucha claridad de lo que significaba la riqueza de los recursos naturales en América del Sur. Somos un continente que tiene riqueza de recursos naturales, lo vuelve a tomar Perón en 1972 en lo que se llama Carta Abierta a los pueblos, a los gobernantes y a los pueblos del mundo, en donde yo creo que es de las primeras manifestaciones de un líder mundial desde el punto de vista del mantenimiento de la ecología en el mundo, ¿no? Bueno, la realidad, ¿cuál es? Tenemos el 25-27% del agua dulce disponible en el mundo. El agua dulce disponible en el mundo es solamente el 3% del agua que existe en el mundo. Además, por la existencia del Amazonas, como usted decía, tenemos una renovación del 25-30% anual por el régimen de lluvias que tenemos. Producimos el 28-30% de los hidrocarburos que se producen en el mundo, pero consumimos solamente el 14-15%, casi la mitad. Tenemos el 27-28% de la superficie cultivable del mundo. Bueno, tenemos minerales, somos depositarios de minerales estratégicos que las principales potencias demandan. Por ejemplo, en el caso del litio, es uno de esos, digamos, ¿no? Y somos el 12% de la población mundial. Entonces somos un continente que tiene rico en recursos naturales, subpoblado, en un mundo que tiene demanda de recursos naturales, sobrepoblado. Entonces, la realidad es que cualquiera que tenga una visión geopolítica estratégica tiene que ver allí una línea de conflicto, una línea potencial de conflictos. Nunca vamos a poder equiparar los poderíos bélicos en Estados Unidos de por sí, digamos, vos dijiste 40%, hay algunos que dicen que tiene el 50% y tiene la principal industria bélica del mundo, los Estados Unidos. O sea que el desequilibrio es enorme al favor de los Estados Unidos. Ahora, imaginando una integración regional, en lo que siempre presupuse yo y con muchos líderes de Latinoamérica, que era un poder disuasivo lo suficientemente importante como para desestimar o desalentar a cualquiera que intentase alguna aventura bélica en territorio latinoamericano. Es imposible pensarlo de otra manera, la política de defensa. Ahora sí, vos sumás la potencialidad que tienen todas las Fuerzas Armadas sudamericanas, bueno, claramente que es un poder de disuasión más que importante. Hay hechos que solamente no desequilibran sería osado, digamos, ¿no? Pero que sí impactarían en el escenario geopolítico mundial, por ejemplo, que Argentina y Brasil decidan patrullar el litoral marítimo en forma conjunta. Que vos tengas buques argentinos cuidando el litoral marítimo brasileño, que tengas buques brasileños cuidando el litoral marítimo argentino, eso desequilibraría, porque además entre Argentina y Brasil tiene, salvo el pedacito que tiene Uruguay, casi el 100% de las costas suramericanas en el océano Atlántico. O tener una política conjunta con Chile, que somos de los dos países que tienen mayor cantidad de bases antárticas en la Antártida, digamos, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino. ¿Con la UNASUR estábamos más cerca? Sí, estábamos más cerca. De hecho, uno de los consejos de la UNASUR tenía 10 consejos, uno de los que más funcionaba era el Consejo de Defensa Suramericano. Habíamos creado la SUDE, la Escuela Suramericana de Defensa, que era una propuesta que empezó impulsando la ex ministra Nilda Garré. Y esa Escuela Suramericana de Defensa lo que intentaba era generar pautas doctrinarias comunes para la totalidad de las Fuerzas Armadas, suramericanas. Bueno, todo eso fue para atrás. Ya no existe la UNASUR, existe la CELAC. Ahí yo creo que también ahí puede ser un punto de anclaje como para poder retomar algún tipo de encuentro regional entre los distintos ministros de defensa de la región. El CDS era pero además participábamos
Yo he participado de reuniones donde estaba la ministra de Defensa chilena, de Venezuela, y estaba el ministro de Defensa de Colombia. O sea que había una posibilidad, lo latinoamericano, lo regional estaba muy presente en esa mirada, independientemente de las orientaciones ideológicas de los gobiernos. Bueno, habrá que retomar en términos bilaterales. Nosotros con Chile tenemos una compañía de paz conjunta, que es la Compañía Cruz del Sur, que está equipada y que está a disposición de Naciones Unidas para misiones de paz. Con Brasil, las Fuerzas Armadas Argentinas tienen una buena relación después de años de tener hipótesis de conflicto con Brasil. Bueno, nosotros jerarquizamos la agregaduría militar en Brasil, porque solamente antes teníamos agregados militares generales que en Estados Unidos, el grado de general y su equivalente en las otras fuerzas. Nosotros lo pusimos en Brasil y ahora también lo tenemos en China, pero me parece que ese es el camino que tenemos que inexorablemente la Argentina tiene que ir así, en términos de política exterior y en términos de política de defensa, sin ninguna duda. Nos quedó, pero muchísimas preguntas, sé que vamos a tener que ir a un pequeño corte ahora, pero ya prometiéndonos no solo el segundo bloque, sino volver a verlo muy próximamente, porque indudablemente hay mucho interés en saber qué es lo que va a suceder con nuestras defensas. Así que vamos a llevar un pequeñísimo corte, no se vayan, enseguida regresamos. Ya regresamos con este segundo bloque, realmente bueno, con muchas ganas de seguir preguntando, así que vamos a estar ahí despejando algunas dudas. Con respecto a la defensa, en las guerras modernas ya excede el campo estrictamente cinético militar y se combate en diferentes planos: culturales, sociales, económicos, financieros, psicológicos. Eso lo pudimos observar no solo en la Argentina, sino que toda la región, mediático, el ciberespacio. O sea, ¿cómo cree que debe ser la función de las Fuerzas Armadas en este aspecto? Porque mucha gente no comprende que a partir de las guerras híbridas o las guerras irrestrictas cambia la forma de entender la guerra, que ya no es solo en el campo militar, ¿no? En el combate militar. ¿Cómo lo ven? Bueno, eso es así, pero ya no es parte de mi competencia, digamos, ¿no? Mi competencia es conducir el instrumento militar. Está claro que las guerras han venido modificándose, y la modificación ha tenido que ver fundamentalmente con tratar de preservar las vidas de tu propia fuerza, digamos, ¿no? Por eso, de aquellas películas que veíamos de la Edad Media, fue evolucionando, y los instrumentos militares que se utilizan en la guerra son cada vez más letales y que tratan de proteger de la mayor manera posible a su propia fuerza, digamos, ¿no? ¿Aparecen nuevos desafíos? Sí, aparecen nuevos desafíos que sí las Fuerzas Armadas pueden utilizar, que deben involucrarse, que es el de la ciberdefensa. La ciberdefensa es un nuevo desafío. Hay algunas fuerzas, algunos países que están pensando que es una cuarta fuerza, así como existe el ejército, es la fuerza de tierra, la fuerza aérea es la fuerza del aire, la armada está en el mar, y la ciberdefensa está en el espacio y en todo lo que significa esa comunicación. Yo no aliento esa mirada hoy, digamos, no, me parece que exige evolución en el tiempo, digamos, no. De hecho, nosotros teníamos ejército y armada, y recién con el gobierno del general Perón se creó la Fuerza Aérea Argentina. Antes el ejército tenía su división aérea y la armada tenía su división aérea. Entonces, hoy lo que tenemos es una Secretaría de Ciberdefensa, un Instituto de Ciberdefensa. Cada una de las fuerzas tiene una dirección de ciberdefensa, y sobre eso hay que trabajar y hay que definir cuáles son los objetivos estratégicos del país que usted tiene que disponerse a defender. Y estas zonas grises que empiezan a aparecer, cuando uno habla de
por ahí es un tema más espinoso, ¿no? Pero por ahí cuando uno se mete en el tema del narcotráfico, hay un problema porque es una zona no muy definida. Entonces uno dice, las Fuerzas Armadas no tienen que involucrarse porque las experiencias no fueron buenas. Pero por otro lado se sabe que hay estados que comienzan a utilizar el narcotráfico, como decía ella, guerra psicológica, como ablandamiento contra la sociedad. ¿Eso no es área de defensa? ¿Qué tendría que ser un abordaje múltiple de distintos sectores? ¿Por qué lado se podía entender? Bueno, primero yo quiero decir claramente, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior ha sido un fracaso absoluto en toda América Latina. No tiene nada que ver con la política de defensa de la seguridad interior. Existe una cosa que es, uno diga, bueno, digamos que tengan uniforme, que tengan gorra y que usen borseguíes, no significa que estén preparados exactamente para lo mismo. El primer país de América Latina que se involucró fuertemente en esto fue México. Yo me acuerdo que en el año 2014, 2015 estuve en México, estuve reunido. México tiene por constitución un Ministerio de Defensa que es el jefe del Ejército y un Ministerio de la Marina que es el jefe de la Armada. Y estuve reunido con ellos y ellos en ese momento estaban sacando escuadrones del Ejército y escuadrones de la Marina para formar su gendarmería. Entonces, que la gendarmería pertenecía a la órbita de seguridad interior, no a la órbita de la defensa. Entonces, me parece que la Argentina, sobre todas las cosas, tiene una multiplicidad de agencias de defensa que son más que suficientes como para combatir la criminalidad común, la criminalidad organizada. Tiene gendarmería y prefectura, que son dos fuerzas militarizadas, porque nacieron de las Fuerzas Armadas. Gendarmería nació del Ejército y prefectura nació de la Armada. Tiene la PCA, la Policía Federal Argentina, que ahora ya no tiene territorio en la Ciudad de Buenos Aires, que habrá que desplegarla en todo el país. Y están las policías provinciales. La Policía bonaerense tiene 50.000 efectivos, 49.000 efectivos, lo mismo que tiene el Ejército. Entonces, la verdad es que involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad ha fracasado en todo el mundo, en toda América Latina, y ha generado problemas gravosos, digamos, ¿no? Porque primero han espiralizado la violencia, porque el soldado, al contrario del agente de policía, está preparado para hacer un uso letal de su sistema de armas. Usted no va a cuarteles del Ejército y encuentra escudos. El escudo es el FAL, y el FAL mata. Digamos, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en general con las distintas Fuerzas Armadas del continente que se han involucrado en cuestiones contra la lucha del narco, lo que han espiralizado la violencia. Y han generado una situación más, han generado niveles de corrupción hacia el interior de las Fuerzas Armadas que nosotros no tenemos acá en la Argentina, digamos, ¿no? A mí me parece que es un grave error, lo voy a seguir reafirmando. Me parece que en esto hay que aprender de Estados Unidos, que tiene claramente diferenciada su política de seguridad interior con su política de defensa. Volvernos, y los otros países van a ir evolucionando hacia donde evolucionó la Argentina. La Argentina está, así como México recién ahora tiene su gendarmería, la Argentina ha evolucionado notablemente, ha sido una adelantada en este tipo de cuestiones para que tener Fuerzas Armadas que se dediquen a una política de defensa. ¿Qué es una política de defensa? Que la Armada esté custodiando el litoral marítimo, que la Fuerza Aérea esté custodiando el espacio aéreo argentino, que tengamos un ejército diseminado en los distintos lugares de la Argentina y que tenga la capacidad logística que no tiene otra agencia del Estado por su presencia en los distintos lugares y con mayor intensidad en aquellos lugares más despoblados. Que tengamos una mayor presencia en la Antártida. La Antártida a nosotros nos significa una movilización de entre 800 y 1000 hombres durante todos los años, que seamos una Fuerza Armada preparada para actuar en situaciones de misiones de paz de las Naciones Unidas. Tenemos un campo de entrenamiento CACOPAZ que es de los más prestigiados de toda América Latina, que nos animemos, como decíamos recién, a las nuevas amenazas, la ciberdefensa, la ciberseguridad, que desarrollemos la industria de la defensa. Bueno, esto es lo que tenemos, digamos, ¿no? Pero meternos en las cuestiones de seguridad interior sería trágico.
trágico para las Fuerzas Armadas. He escuchado las de las propuestas más delirantes. Alguna vez alguien vino y me dijo, tenemos que armar una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional, es atrasar 50 años, digamos, ¿no? 50 años, entonces no... Bueno, hace poquito una versión en Mendoza, hace 2 o 3 días, empezó a circular una versión en Mendoza que el ministro de Economía está proponiendo disolver las Fuerzas Armadas y era un modelo de una Guardia Nacional como en Costa Rica. Un diario mendocino lo publicó. Bueno, a mí me parece que sería un grave error, digamos, ¿no? Me gustaría que nos quedemos, me gustaría mucho tener su visión, si bien a nivel, quiero seguir con el tema del narcotráfico, sé que no es competencia, pero me parece que usted tiene una experiencia importante a través de los consejos de defensa de UNASUR, etcétera, y lo que creo que, por lo que he estudiado, ¿sí? Uno ve que el narcotráfico también se ha globalizado, ¿sí? Ha aprendido a, como las multinacionales, a desplazarse por el continente según la conveniencia. Creo que la militarización de los países respecto al narcotráfico ha demostrado, digamos, que el problema lo único que hace es desplazarse a otro lugar cuando se militariza una zona. Entonces, uno se da cuenta que el narcotráfico es un problema regional, ¿sí? Por no decir mundial. Sin embargo, parecería que hay como que los países se empecinan a tratarlo a nivel nacional, a nivel dentro de las fronteras. Y volvemos al tema de que uno termina extrañando mucho el Consejo de Defensa de UNASUR, pero ¿qué solución puede haber para el narcotráfico cuando es regional y hay como este tema de tratarlo siempre a nivel de las fronteras internas? No me gusta hablar mucho de esto porque es materia de la ministra de Seguridad, digamos, no voy a dar una explicación teórica general. Creo que la política contra las drogas ha fracasado mundialmente. Ha estado centrada fundamentalmente en la persecución del pequeño consumidor, con la hipótesis de que uno apresaba al pequeño consumidor y ahí era un hilo que empezaba a tirar y terminaba con los grandes las grandes organizaciones. Esto no ha sucedido. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo, no porque sean en los Estados Unidos en especial, sino porque es uno de los mercados de consumo más importantes, Estados Unidos, Europa, en este sentido, y que habría que tener un nuevo pacto, un nuevo paradigma, no solamente regional, sino mundial, de cómo es el abordaje contra el delito narco, digamos, ¿no? Esto es claramente así. Clinton, creo que Zedillo de México, el expresidente de México, en algún momento han hecho una iniciativa alrededor de esto y han especificado claramente que el paradigma sobre el cual se construyó la guerra contra los narcos ha fracasado porque hay más tráfico y hay más consumo. Entonces esto es harto evidente que es así. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer aquí en la Argentina? Es fundamentalmente fortalecer la inteligencia criminal, que es la que te permite desarmar las grandes bandas. Me parece que allí es donde hay que fortalecer y allí hay que operar. Pero también es cierto que cualquier legislación en la Argentina o cualquier decisión en la Argentina que no tenga correspondencia con regional puede terminar no teniendo la eficacia que uno pretende que pueda llegar a tener en la previa, ¿no? Voy a volver a traerlo a la defensa y me hace acordar un documental que hemos exhibido sobre Putin, y que él en un momento dice que si uno pide las cosas cortésmente, educadamente, obtiene un resultado, pero si uno las pide cortésmente, educadamente, con un arma en la mano, el resultado es muy diferente. Eso se refería a tener unas fuerzas armadas bien preparadas, ¿no? Estaba dentro de este contexto. Las razones que determinan las compras tienen que ver con cuestiones técnicas, o sea, decisiones políticas, razones presupuestarias y el accionar del lobby, que es bastante intenso, tengo entendido. ¿En qué medida influye cada una de estas cuestiones a la hora de la decisión de cómo rearmar la defensa? Hay un mito muy marcado, o tal vez es una verdad,
que condicionan muchísimo el lobby militar de las grandes empresas proveedoras de armamentos, que son las que presionan que a veces las decisiones que se toman no son las mejores para la defensa de cada país, sino para sus bolsillos. ¿Cómo ve eso, teniendo la experiencia que ya tuvo? Bueno, sí, eso es un ABC de la administración, digamos, ¿no? Hay veces que los mismos que generan la demanda son los mismos que te traen la oferta para resolverlo, digamos, ¿no? Y han pasado cosas así, pensando que se iban a resolver de esa manera. Bueno, lo que hay que tener es claridad hacia dónde uno tiene que avanzar y hacia dónde tiene que tomar la decisión, independientemente de lo que te vengan y que te ofrezcan. Me parece que esto es así. En ese marco uno siempre busca si en el caso de comprar afuera, busca transferencia de tecnología o busca sistema offset, digamos, ¿no? Que te compro uno afuera, pero me das la licencia para construir ese mismo aquí en la Argentina. En el caso de que sea posible hacer la inversión acá en la Argentina, hagamos la inversión acá en la Argentina. Creo que me parece que lo que dije recién del buque polar, lo que dije de potenciar los aviones Pampa, me parece que eso siempre es así, que siempre es así. No es tan fácil, es un poco más complejo, digamos, ¿no? Porque también es cierto que en el caso del Pampa lo que tenemos que hacer es ir potenciando una cadena de proveedores locales para que haya mayor cantidad de componentes locales que componentes comprados afuera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que también es una cosa que hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? Así que me parece que ese es otro criterio que hay que tomar en cuenta. Y después, si indefectiblemente tenés que comprar afuera, tenés que buscar la ecuación, una ecuación muy simple que es, bueno, ¿cuál es la prestación? ¿Cómo es el financiamiento? ¿Cuál es el precio? Digamos, ¿no? Esto es más o menos cómo tiene que ser el camino, digamos, ¿no? Ahora, después hay que ver qué es lo ideal, y muchas veces lo ideal no termina condiciendo con lo posible, ¿no? Nosotros tenemos un problema en líneas generales con el Reino Unido, y eso ha bloqueado muchas iniciativas porque tenemos problemas de abastecimiento o actualizaciones. En el caso del Gripen sueco, uno de los problemas era la aviónica y algunos componentes que después nos podía nuevamente dejarnos bajo la tutela británica, y hizo impedir después un normal abastecimiento de piezas, repuestos o actualizaciones. Las opciones que se presentan pueden ser chinas, pueden ser rusas, hay otros países. A veces se argumenta que el problema es la compatibilidad con los sistemas de armas occidentales que tiene la Argentina. Yo me acuerdo, esto se lo pregunté al embajador Feoktistov, y él me dijo: Turquía compró los S-400, está negociando los Sukhoi 57, ¿por qué va a haber? ¿Se puede solucionar eso? ¿Cuál es su experiencia en esto? Todo lo que tenga componente inglés para nosotros es un problema, digamos, ¿no? Porque los ingleses no es que no te dejan comprarlo, digamos, ¿no? Cuando nosotros firmamos, cuando Brasil decide por los Gripen, y nosotros firmamos un acuerdo de una alianza estratégica entre la industria aeronáutica argentina y la industria aeronáutica brasilera, en donde podía estar la potencialidad de que nosotros también participásemos con FADEA en el armado y en la construcción de los Gripen que iban a hacer en Embraer. Bueno, también se opusieron y nos apareció, y ahí la misma empresa de Gripen planteaba una alternativa que era suplantar esos componentes británicos por otros componentes, y existía la solución. Ahora, en la anterior gestión compró los superestandar, que no está tan sin volar, porque el cartucho de despegue de los asientos, el cartucho eyector del asiento del piloto es inglés y no lo tenemos, digamos, ¿no? Entonces hay que buscar una alternativa en ese sentido. La realidad es que uno tendría que tener definido determinados sistemas operativos con un desarrollo
similar que nos permita tener capacidad de equipo de mantenimiento en Argentina sin ningún tipo de problema. Si uno va cambiando de sistemas operativos, de distintos sistemas de armas, todo eso exige un mayor nivel de equipamiento, un mayor nivel de inversión en recurso humano y logístico para el mantenimiento de cada uno de esos sistemas operativos. La realidad es que cada vez que vos compras un nuevo sistema operativo viene incluido el paquete del mantenimiento. ¿Es lo mejor? No, lo mejor sería tenerlo nosotros, porque en realidad cuando vos comprás llave en mano se dice que pagás 3 veces el sistema de armas. Lo pagás cuando lo comprás, lo pagás durante el mantenimiento y lo terminás pagando también cuando haces el mantenimiento mayor, que es cuando haces la media vida o la vida completa para darle mayor extensión. Bueno, si vos tenés la posibilidad de desarrollar tu propio sistema, eso es distinto. Bueno, eso no es posible para todos los casos, digamos, ¿no? Ahora, no tendría que ser, no es un limitante. Sí es cierto que nosotros tenemos Fuerzas Armadas argentinas que tienen una tradición de mayor vinculación con los países occidentales y que les resulta más cómodo, más lógico, más razonable una cuestión de esas características, pero me parece que eso ha venido cambiando en los últimos años, fundamentalmente porque hay otras alternativas y porque además aparece el peso del financiamiento, digamos, ¿no? Entonces el financiamiento chino es imposible de competir para cualquier otro país, digamos. O sea, el mismo sistema que uno ve en otras áreas también, que van ganando los chinos. Bueno, eso claramente que es así, pero me parece que eso no es un problema específico, digamos, ¿no? Muy bien, ya no les puedo permitir hacer ninguna pregunta más. Sé que quedamos muy cortos, la verdad le agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Hay un interés, la verdad, no solo personal, sino que yo creo que hay mucha gente que quiere saber qué es lo que va a pasar con nosotros y esperamos estar realmente en muy buenas manos. Así, gracias por la libertad de que hiciéramos las preguntas, que eligiéramos nosotros, eso vale mucho. Así. Bueno, muchas gracias. Muy bien, no se vayan, no ha terminado Humo y Espejo, sigue un ratito nomás después del corte y ya volvemos. Muy bien, ya regresamos acá en este tercer y último bloque, en este primer programa de esta nueva temporada que promete. Y no solo tuvimos una entrevista de aquellas con el ministro Agustín Rossi, sino que contamos con la presencia de Damián Jakubowicz. ¡Qué placer! ¡Qué placer! La verdad es un buen presagio arrancar como... Es largamente reclamada en muchos capítulos, así que ojalá en esta nueva etapa podamos contar con tu presencia mucho más veces. Y Marcelo Ramírez, que es mi partener de toda la vida, así que no es novedad. Pero cada vez lo veo como va creciendo, va agarrando más cosas. Ahí queremos. Por lo menos logramos mantenernos en estos 4 años que no fue fácil, la verdad que no fue fácil, así que esperamos que 2020 sea muy, muy, muy bueno para todos nosotros. Así que vamos al tema que nos trae, que es la entrevista a lo nuestro, que estoy sentada acá, donde estuvo recientemente el ministro. Me está gustando el lugarcito, me está gustando bastante. Así que vamos a arrancar por jerarquía. Marcelo, decime cuál es la impresión que te dio en la entrevista. Lástima, como siempre, quedamos cortos de tiempo. Sí, yo te digo, cuando vos entrevistas a un político de alto nivel, en general siempre te quedás con un sabor a poco, porque vos sabés que las respuestas van a ser políticas, o sea, no te puede decir en cámara lo que pensaría cualquiera. Pues esto es así, sea Agustín Rossi o sea quien sea, nunca lo va a poder hacer, es imposible. Entonces uno a veces le gustaría algunas definiciones que vayan un poco más allá y uno se conforma con lo superfluo. Pero un poco antes de empezar a grabar este bloque, recién hablamos con Damián,
Y lo que planteaba Damián creo que es cierto, podemos rescatar la visión de la necesidad de encontrar soluciones de marco regional. Sin eso es muy difícil avanzar. No sé si vos lo ves. Prácticamente imposible. Yo creo que de las definiciones que dio, y viendo un poco también lo que estuvo pasando, lo que se extrañó, ¿no? Lo que se extrañó la UNASUR con los conflictos en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile. Yo creo que fue tal vez el 2019 el año en donde más se extrañó UNASUR. Yo creo que eso queda, algo tiene que hacer el continente suramericano para volver a encontrar un espacio para poder decidir políticas regionales, porque lo que estábamos hablando con vos, Marcelo, es todos los problemas que hablamos, defensa, narcotráfico, todo termina siendo de marco regional. Y aparte hubo algo que me gustó mucho, no sé si ustedes prestaron atención y yo no podía expresarme mucho porque no quería cortarle, pero es lo bueno de la relación con Brasil. No solo que dice que se siguió creciendo, que se siguió profundizando en el ámbito militar, sino que se pretende mejorar aún más. Esto es muy importante. Eso tranquiliza mucho y es muy importante para la región. Lo que también rescato es dos cosas. Uno, el tema de la iniciativa del fondo. Me da la sensación que contra lo que publica este diario mendocino que yo hacía referencia, que me suena más una operación de prensa que otra cosa, no parecería que va a pasar por ahí las ideas del nuevo gobierno. Y por otro lado, creo que es muy interesante el tema de entender que la industria de defensa no es una industria donde vos haces cosas para matar gente, entonces hay que eliminarla. O sea, eso puede ser una forma de entenderla, pero si tenemos un poquito de sentido común, en realidad lo que estamos hablando es de una industria que hace desarrollo de tecnología, muchas veces tecnología de punta, da trabajo, genera desarrollos que después se vuelcan a la cuestión civil. Entonces yo creo que la idea de volcar esa capacidad cumple dos funciones. Por un lado te reequipa las Fuerzas Armadas y por otro lado te moviliza la economía y te desarrolla las tecnologías más difíciles de obtener, porque siempre la vanguardia la tenés en el tema militar. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que yo pondría como los más altos de lo que uno va viendo que se empieza a perfilar esta nueva gestión. Sí, por lo menos uno ve que hay una intención. Vos hablaste de la geopolítica de la región, cosa que es sumamente importante, además dado el contexto actual que hemos pasado el último año nada más, que fue bastante calentito. Y yo creo que no se enfrió realmente, sino que los medios de comunicación fueron los que bajaron la intensidad, porque nada se ha resuelto en estos países que explotaron los últimos meses. Ahora, si lo traspasamos a nivel mundial, me dio la sensación de que por ahí también se está tomando en cuenta el Ministerio de Defensa en el hecho de no negociar de repente con el Reino Unido, no negociar solo con Israel o Estados Unidos con respecto a las armas, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que en ese sentido, sí. No, abrió una endija al decir que no necesariamente tiene que ser occidental, cosa que no se veía en las Fuerzas Armadas, siempre era Estados Unidos, Occidente, punto. No somos políticos, no somos funcionarios y podemos decirlo. Si lees entre líneas, está abierta la puerta a por lo menos un sistema masivo. Abrir el abanico. Sí, esto lo hablábamos en programas anteriores, ¿sí? La pluripolaridad del mundo abrió el negocio para todos y ya no hay esa... Antes uno se imaginaba que un país latinoamericano o pretendía comprarle armas a los chinos y a los rusos y ya tenía una invasión militar estadounidense al minuto, ¿no? Estoy hablando de 3, 4 décadas. Por eso yo creo que es una de las muestras de independencia mayor. Cuando vos decidís a quién comprarle sistema de armamento, fíjate lo de Turquía. El S-400 fue una forma de decir, muchachos, nosotros somos soberanos y ahora decidimos que mejor negocio acercarse a Rusia que a Estados Unidos. Sí. Y la industria armamentística tiene mucha fuerza a nivel diplomático. Recordemos que Arabia Saudita, uno de los, creo que es el tercer presupuesto mundial de armas, siempre a la hora de querer conseguir, ¿sí?, cosas políticas o geopolíticas, una de sus armas de negociación es
no sé a quién le voy a comprar los aviones, ¿sí? Entonces empiezo a esperar las reverencias que correspondan. Entonces, esto que vos decís, se ha abierto mucho el... Yo tengo una billetera importante, digamos, o sea, pesa. Ahora, lo que sí, hay una cuestión que sí me queda, y yo creo que toda la clase política en general tiene que empezar a comprender y salir de esquemas pasados. O sea, cuando vos en realidad preguntaste, y yo después complementé la pregunta sobre los nuevos tipos de guerras, en realidad uno no está hablando de bajar a reprimir o a tomar las zonas bajo control militar. Perdón, ahí te hago un paréntesis y también en lo que vos dijiste del narcotráfico, que yo tuve la misma intención, que Marcelo me ayudó a completar la pregunta, que estuviste muy correcta y te lo agradezco, es que uno tiene que dejar de pensar en el narcotráfico, en estos fenómenos sociales como algo interno de nuestros países, solamente viendo lo que sucede en la región. Y no solo como algo interno de nuestros países, como un fenómeno social independientemente de las cuestiones militares, porque esto generalmente viene desarrollado de oficinas de acción psicológica que son de uso militar. O sea, esto es una forma de agresión de otras fuerzas armadas que vos ni siquiera te das cuenta que estás bajo agresión. La ciberdefensa es uno de los aspectos, pero hay muchos. Entonces yo creo que se traslada esto a los fenómenos de los años 70, las represiones de los gobiernos militares, y se entiende por ese lado. Y en realidad lo que uno empieza a plantear es que viene otro fenómeno que si no lo entendemos no vamos a poder reaccionar a tiempo, porque vos para combatir es el último de todas las etapas. Cuando vos llegás al enfrentamiento armado, al enfrentamiento cinético que vos decías, previamente hay un proceso de desgaste que a vos te mina la voluntad de combate, y si no te mina la voluntad de combate, te mina las armas que vos tengas, tu capacidad industrial, tu capacidad financiera, te van golpeando y golpeando las bases. El día que te atacan no tenés cómo defenderte. Eso, ¿qué área es? ¿A quién le corresponde? Es transversal. Es que uno de los problemas es que justamente hay temas que son transversales. Este es un verdadero tema transversal, no como otros, como nos dicen por ahí, que no quiero ni hablarlo. Ahí por eso te digo, ¿cómo haces vos, siendo ministro, para decir, bueno, esto es eso? Yo lo digo que es un tema transversal, él lo dice, pero vos como ministro te metes en un problema porque si seguridad interior... Y se metió en mi lugar y todo eso. Pero el ministro va a mirar el programa. La ministra de Seguridad te tira la bronca, el presidente dice, ¿por qué hablaste de esto? Entonces, claro, no podemos... Recién empieza el año. Claro, ya empezamos con los problemas. Pero sí es una realidad que es un problema que tiene que tener un abordaje multidisciplinario. Si no entendemos que es una agresión de corte militar, que cuando vos tenés una presión psicológica, en realidad está hecho por militares para producir ese efecto, es muy difícil contrarrestarlo. Eso es lo que se me escaparon los nombres de los chinos, eso es lo que hicieron... Bueno, eso de que los coroneles chinos que fue... Bueno, eso le iba a decir a Agustín para que vea que este tipo de cosas, si bien no compete al área militar, fueron criados por los militares. Sí, y además yo creo que hay una cosa que tenemos que mencionar que en Argentina, ¿sí? La cuestión militar es ultra sensible. ¿Sí? Yo hablaba con unos militares mendocinos, ¿sí? y me contaban que una de las cosas que les duele es esta fragmentación, ¿sí? que esta cosa de que lo militar en Argentina es casi un tema tabú. No se habla, ¿sí? La política de defensa, que esto siempre lo hablamos entre nosotros. En una sociedad súper politizada como la nuestra, donde debatimos todo apasionadamente y de todo, la cuestión militar, el programa de defensa, no se habla nada, y yo creo que hay una gran deuda interna que tiene Argentina. En algún momento hay que lograr la reconciliación definitiva entre lo civil y lo militar. Entender que esto no es una política de derecha, porque esto es lo que tiene Cuba, lo que tiene Vietnam, lo que tiene China, lo que tiene Rusia históricamente. Todas las naciones del mundo que más o menos trascendieron tuvieron esta amalgama, porque no podés en contra de tus propias fuerzas armadas o ignorarla. No podemos ser Costa Rica. Además, corrígeme ustedes que son los expertos, la industria armamentística para un país que necesita desarrollarse económicamente, ¿no es lo indicado? Es la industria que más mueve dinero en el mundo, o es una de las tres industrias que más...
está entre las 3 primeras. O sea, estamos hablando de que Francia levanta su economía firmando contratos militares. Después uno podrá hablar de la hipocresía, de los derechos humanos, que me quejo de los derechos humanos, pero le vendo armas a Arabia Saudita con las cuales están matando gente en Yemen. Es otro tema, pero en tema económico, si nos metemos así ultracapitalista y hay que levantar la economía, la industria armamentística es fundamental. Yo creo igual que el ministro eso lo tenía muy claro. Sí, eso es lo que dijo de Internet, es cierto, todo lo que tenemos es una red de uso militar. Además hay una cosa que lo muestra lo frágiles que estamos. Es verdad lo que digo, cuando comparas la planilla de un Ministerio de Defensa a otro país, o sea, ¿qué voz podemos tener, aunque sea en nuestra región, si no tenemos unas fuerzas armadas? Contó que se estaba dando, ¿cómo se llama?, racionalizando los alimentos. Terrible, eso me encantó, pero en el mal sentido, me pareció terriblemente trágico. La forma más gráfica de explicar la situación en que está, te tenés que mandarlos a la casa al mediodía para que coman en la casa, pues no podés mantener, ni siquiera podés darle comer a tus fuerzas armadas, o sea, ¿cómo pensás, por ejemplo, vos podés tener aviones, pero si vos no tenés capacidad para que los aviones vuelen, no tenés para ponerle combustible, porque este es el problema, no tenemos, para que por ahí la gente entienda, no tenés plata para poner nafta al auto y tenés que enseñarle a alguien a manejar. Y el que sabía manejar, pasan los años y se va olvidando cómo se maneja, y los autos van cambiando, entonces los modelos son distintos y no se actualiza. Y el único submarino que tenés no se sumerge. Sí. Interesante. No me acuerdo quién me decía, es un submarino, ¿no? Todavía no teníamos que decirlo tanto para... Bueno, lo bueno es que empezamos con un piso muy bajo, o sea que las posibilidades... Bueno, esa era la oportunidad de decir, bueno, yo tengo que reconstruir prácticamente de cero esto. Bueno, entonces no estoy tan atado a hacer unas fuerzas armadas compatibles con las fuerzas de Estados Unidos, pues si voy a empezar a decir, si no tengo nada. Que tengo un par de FAL. Y recordémosle a la gente también para que vean la dificultad que hay para agarrar un ministerio así, que es uno de los ministerios que tiene el menor porcentaje del PBI o PIB, 0,80 es uno de los más bajos del mundo. Bueno, pero ahí tenemos el problema del ataque, por eso yo hablo de ataques contra la sociedad. Tenemos una sociedad que cree que es tirar la plata a todos los gastos en defensa. Y no ven esto que es fundamental que vos decías, es invertir en la industria armamentística, ¿sí? Es eso, es potenciar económicamente un país, pero en una sociedad, la gente y la sociedad civil tienen mucho miedo de darle poder a la cosa militar. Entonces, para analizar, me parece que geopolíticamente y militarmente la Argentina no se puede perder de vista el contexto de la dictadura que se vivió y el miedo que le representa a la población argentina el tema de que los militares tengan más poder. Pero no estaría bueno, con todo este miedo y hablando desde una visión Sassenach, de forastera, extranjera, es un chiste interno lo de Sassenach. Pónganle un subtítulo. Es una serie que la debe haber visto 500 millones. Es que estamos viendo Outlander y yo soy la forastera, pero no británica, en este caso brasileña, así que entiendo perfectamente. De hecho, trato de ser muy cuidadosa cuando me refiero a los militares argentinos, porque en Brasil no tenemos esta misma impresión. De hecho, respetamos mucho las Fuerzas Armadas, pero sí coincido con vos que es necesario abrir el debate, porque eso no se solucionaría con una reeducación de las Fuerzas Armadas. Depende, lo que se hicieron con las Fuerzas Armadas de poner a hacer un curso de derechos humanos, la verdad es una cosa que no sirve, salvo para el que dictó el curso, que se cobre un sueldo a fin de mes. Y sé que es lo más antipolítico lo que acabo de decir, lo más anticorrección política, pero la verdad es cierto, o sea, vos no cambiás la forma de pensar de alguien así, por obligarte a hacer un curso. Y de hecho no pasó, lo que hicieron fue desmantelaron las Fuerzas Armadas, entonces lo que hay que cambiar es otra cosa, hay que buscar, como vos decías, una amalgama entre la sociedad. La gente que hoy está en las Fuerzas Armadas no es la gente que reprimió, o sea, cerremos la puerta, claro. Por eso, empecemos por otro lado. Yo te comentaba antes el tema del Atlántico Sur. Hablaba con un estratega militar y él me explicaba la consideración de lo que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y que no es solo lo que nosotros creemos. Ellos consideran eso desde Gibraltar, Guyana, Ciudad del Cabo, Antártida. Ese rombo que hay
es donde se está operando, y eso se está empezando a operar ya con miras a la finalización del Tratado del Antártico. O sea que en un par de décadas nosotros nos vamos a encontrar, según prevén ellos, con un enfrentamiento de las grandes potencias por el tema de la Antártida. Aparte, con el calentamiento global favorece para que esto se ambicione mucho más rápido. Entonces el resultado de esta historia es que nosotros tenemos un país con un problema interno, con un sector que reclama una parte interna de ese país, sin fuerzas armadas y con una población que le parece que un gasto de defensa es tirar la plata. Sobre eso vos tenés a los franceses operando, a los ingleses, a los norteamericanos, los rusos y los chinos, no, los norteamericanos tampoco, pero bueno, van a estar seguros, porque los rusos y los chinos, si no me equivoco, ellos se reservaron los derechos al reclamo posterior de la Antártida. O sea, vamos a tener un conflicto de orden peor que el del Atlántico Norte, del Polo Norte, lo vamos a tener acá. El problema es que la plataforma continental de proyección de fuerza es nuestro territorio. Y si no tenemos ni siquiera como una pequeña fuerza de disuasión y una sociedad sin voluntad de hacer valer eso, estamos bastante mal parados para lo que se viene. Damián, un minutito para cerrar. No, y para cerrar esto, la necesidad del debate me parece fundamental, ¿sí? En una sociedad tiene que haber esa reconciliación y invitar a la gente a pensar regionalmente. Es fundamental salir del chip de la política nacional y empezar a pensar regionalmente. Y un pequeño ahí detalle para algún distraído, que me encantó lo que dijiste de Guyana. Alguna vez tenemos que hacer un programa sobre la Guyana. Ahí nosotros tenemos una base militar extranjera continental, o sea, no es una isla, está en el continente, está implantada, y hay base militar y nadie la toma. Lo tenemos ahí. Y es OTAN. La tenemos ahí comprometida. Así que un placer, vos en cámara, un gran saludo a Ale también, que me encantó verla. Así que espero contar con ustedes, como he dicho, en este nuevo camino. Y empezar con una entrevista a un funcionario de alto nivel como Agustín Rose no tiene precio. Así que, chicos, muchísimas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, con gusto poco, pero con mucha energía, con muchas ganas de seguir avanzando, de arrancar con todo en esta nueva temporada de Humo y Espejos. Así que muchas gracias como siempre por acompañarnos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ACTV Producción, que inviten a sus amigos que hagan lo mismo, y fue lo que hasta el día de hoy nos alentaron a seguir así como estamos. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.